Señorito Well. Señorito Daniel. Welcome. No, espere. Welcome to the podcast. Ahora, Caballero. sin duda alguna, hoy un episodio que atesoro mucho en mi corazón. Hoy es un episodio especial. Yo sé que quizás ahorita estás viendo la portada y usted puede decir, ¿qué es esta portada? ¿Qué me van a Son hablar? estos herejes. ¿Qué son estos herejes? ¿Qué mentira me vienen a decir el día de hoy? No, además después de los últimos que hemos tirado, ahí la gente... Ah, no, sí. No. Ahorita usted se va a dar cuenta. Hoy, sin duda alguna, es un episodio muy especial para mí. Hoy el invitado que tenemos para mí es un invitado que amo con todo mi corazón. Fue uno de mis primeros líderes y creo que el primer líder de jóvenes que yo tuve a nivel de la igle, que marcó mi corazón, que me cuidó, que me amó. Entonces, para mí es un gran honor porque en su momento fue como ese papá que estuvo ahí para mí al inicio. Entonces, hoy aquí en este 11º episodio. Es que hasta que me pongo nervioso. Este episodio se llama Especial de Halloween. De las tinieblas a la luz. Un episodio que realmente me complace anunciar a nuestro invitado, Jeremy Mejía. Ay, primeramente, muchas gracias a David y a Daniel. Ya me voy a hacer llorar con esa presentación que me hizo, qué va. Pero sí, yo tuve el honor y el privilegio de poder haber sido líder de Daniel y de verdad que ahorita ver todo el crecimiento que él ha tenido, hasta dónde Dios lo ha llevado por la disposición que él ha tenido, por cómo él se ha dispuesto a ser formado, a querer crecer, a todo esto, a mí es algo que me llena el corazón de orgullo, porque ahí es cuando uno ve que de verdad es Dios en la vida de él. Entonces, a ustedes, nuestros oyentes, de verdad, muchísimas gracias porque esto también es de ustedes. Quiero que sepan que me honra un montón, de verdad, de estar acá. Es una oportunidad que yo sé que es de parte de Dios. Y no, ya, mucho texto. Mucha intro. Mucha intro. También de ayer, cuando ayer tuve una llamada para ver un poco en términos del podcast, cosas así. No sé si fue, no fue ayer, mentira, fue hoy cuando Daniel llegó a mi casa, que de hecho me dijo, bro, él ha sido los mejores días que yo he tenido en toda mi carrera. Claro. Bueno, y me lo estoy súper contento y nosotros súper también, como decíamos ayer, honrados de que a veces uno es honrado de que lo inviten, entonces uno honra que lo invitaron, pero en este caso nosotros honramos mucho por haber aceptado porque sabemos que el podcast de hoy va a pasar un 10. Sin duda alguna que, bueno, a mí me gusta empezar con esta pregunta. Ayer se la dije y me imagino que ya la tiene un poco estudiada. Ayer David se la spoileó, pero a todos los invitados que vienen y están en los sin nombre me gusta siempre preguntar lo mismo. Jeremy, para ti, ¿quién es Dios? Para mí Dios es mi razón de vivir. Pues llegar no creo que no hay más que eso, ¿no? Eso de llegar nomás está de mal. O sea, Y es lindo porque, digamos, a mí me encanta porque varios invitados que han venido siempre nos hablan cosas tan puntuales. Dios fue quien me cambió, Dios es mi papá, Dios es mi amigo. Y hoy con esa respuesta, Jeremy, y me encanta porque Dios, a pesar de que es el mismo Dios, para cada persona es diferente y me encanta que para Jeremy sea su razón de vivir. Y creo que ahorita vamos a entender mucho del por qué se convirtió esa razón de vivir. Y Jeremy, no sé si quizás te puedas presentar un poco sobre quién es Jeremy, así para que nuestros oyentes y las personas que nos están viendo puedan saber un poco de quién es Jeremy. Claro, claro. Bueno, mi nombre es Jeremy Mejía, soy líder de la sede de Cartago, la bella sede de Cartago. Tengo 20 años, ahorita en diciembre cumplo los 21, el 9, el 18 de diciembre. Oiga, sí, casi una semana. Se hubiera estado loco. Pero sí, tengo desde 2019 de estar sirviéndole a Dios. Mi lanzamiento fue 16 de junio de 2019. Y desde el primer sí que yo le di a Dios, más que un sentimiento, fue verdad, una convicción que nació en mi interior. Y aún a pesar de que han habido muchas pruebas y han habido muchas cosas, siempre he puesto a Dios en mi vida y siempre lo he puesto como el primer lugar. Entonces diría que eso es lo que me mantiene acá. Qué lindo. Y sin duda alguna con este episodio, porque yo sé que ahorita puede decir como que especial de Halloween. Sí, ahorita dice especial de Halloween. No, ahorita espérese que se va a venir. Usted va a escuchar algo que usted va a quedarse con la boca abierta.
Hoy vamos a hablar un poco, para dar un poco de introducción y que desde ya usted no malinterprete y nos diga herejes o brujos o mentirosos o falsos cristianos. Qué bueno, ya ahorita me lo han dicho un montón, pero ya es parte de... Hoy vamos a hablar del mundo espiritual. Hoy Jeremy nos va a contar su testimonio. Yo a Jeremy en estos días, mientras lo invitaba, Jeremy decía, no lo diga así tan fuerte, suena muy feo. Pero Jeremy, yo en su momento le decía, es que Pau, usted ha vivido como en los dos lados, en el lado malo y en el lado bueno. Usted ha estado de allá y acá y usted ahorita va a entender el por qué. Pero hoy usted, después de este episodio, va a entender cómo muchas veces has estado abriéndole puertas al enemigo, has estado abriendo puertas a un mundo espiritual que quizás no sabes si es tan real o quizás lo has visto y no sabes por qué te suceden cosas. Hoy, después de este episodio, tú vas a entender muchas de esas cosas que te están sucediendo. Hoy, después de este episodio, vas a dejar de hacer cosas que quizás has estado haciendo porque no sabías. De hecho, hay dos tipos de pecado. Está el pecado de omisión y está el pecado por rebelión. El pecado de omisión es aquel pecado en el cual se comete porque yo no sé. Y el pecado de rebelión es el que yo cometo aún sabiendo. Entonces, es normal y hay muchas personas que van y cometen pecados o hacen acciones porque no saben. Y hoy va a ser un día en el cual, después de este episodio, tú vas a dejar de hacer cosas y te vas a dar cuenta de qué cosas no tienes que hacer porque literalmente hay un mundo espiritual tan cercano. Y con esto no sé si quieres decir algo para ya empezar. Pues trabajar como un fundamento, porque ahora que lo estaba pensando en esto me venía Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces, yo creo que tanto el fortalecer como nuestra fe, el fortalecer nuestra vida, el fortalecernos en todas las ramas que tengamos por vivir como cristianos, creo que el área espiritual es un área en la que de repente hay mucho tabú, mucho desconocimiento y eso abre puertas a lo que decía ahorita Dani de pecados, de cosas que uno no sabe. Por ejemplo, yo una de las ocasiones que cojo las noches y la madre Dios, perdóname mis pecados, los que hice conscientes e inconscientes. De tal vez algo que hice que yo no supe qué fue, pero fue mal. O por ejemplo, algo que se pasa y allí, perdón mami si escuchas, no me estoy exponiendo, pues, o sea, a mi mamá le gusta mucho esta cosa, y ya vamos a abrir el tema para que yo le guste un poco. A mi mamá le gusta mucho como esto de la cultura mexicana, del Día de los Muertos, de las catrinas, de las calaveras, de las estatuas, de las figuritas estas como de cera, de calaveras, bien decoradas, con lucitas y todo. Y mi mamá tenía una mesa así gigante llena de calaveras, y como catrinas, sino como esqueletos, otras cositas así. Y yo le entiendo, es que ustedes no se dan cuenta lo que el trasfondo que hay detrás de eso y lo que usted está viniendo a meter a la casa. Son cosas que convierten en anatema al final de cuentas. Y ella siempre me decía, no, es que a mí me gusta porque yo no lo veo desde ese sentido, o yo lo veo más porque la cultura, porque los colores, porque me gustan, porque no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay un desconocimiento en esa área que no se dan cuenta de las puertas que abre. O igual la gente que le gustan mucho las películas como de miedo. No, es que ya la veo porque el cine, porque no sé qué. Pero el desconocimiento, con todo eso son puertas que le abrimos al infierno literalmente por desconocimiento. Entonces, ya, yo conozco estos puntitos de lo que hablábamos ayer, que ya me contaste quién era y por qué damos pie a hablar vos con este tema, que bueno, Jeremy tiene todo ¿cómo se dice? El derecho, por así decirlo. La moral. Ajá, toda la moral de hablar lo que va a hablar. Claro, bueno, primeramente, antes de hablar con mi testimonio, hay algo que me gustaría como decir, es que ahorita lo que está diciendo David es totalmente cierto. Muchas veces el mundo espiritual se vuelve algo como tabú, se vuelve algo que la gente le resta importancia. Y eso es un pensamiento aparte erróneo y peligroso, porque, digamos, el mundo se basa en atmósferas espirituales. Las atmósferas espirituales son lo más sensible que puede haber. De hecho, ahorita nosotros estamos en una atmósfera espiritual. ¿Por qué? Porque aquí está Dios. Y así es constantemente. Y uno muchas veces de repente dice cosas, hace cosas, piensa cosas, y uno cree que lo pensó, lo dijo ya, pero no, las palabras gravitan y quedan en el aire. Entonces, el omitir esto, que es cada omisión que está hablando David, es uno de los errores más grandes que cometen los cristianos, ¿verdad? Creer que hay cosas que si hago una vez no importa, o si hago ahí no sé qué, no se dan cuenta, sí se dan cuenta, puede que las personas no, pero estamos en una atmósfera espiritual, ¿verdad?
Y bueno, así contando un poco de mi vida. Yo nací, yo crecí en un hogar evangélico, pero no fue como ese evangelio que uno de repente piensa, como en el que tenemos en Impact. O sea, yo nací en un evangelio en el que todo lo que se estaba mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que yo poco a poco comencé como a distanciarme de Dios, producto de un miedo que yo también le agarré a él, porque creía que todo lo que yo iba a hacer estaba mal, creía que de repente, por más que lo intentara, no iba a quedar bien, porque todo era pecado, todo estaba mal. Y si a eso le sumamos que durante este proceso de mi niñez, más o menos en mis 11 12 años por ahí, 10 11 12 en ese momento mi vida fue una de mis peores temporadas realmente, porque fue cuando yo vi el infierno en mi casa. Y, y este infierno comenzó no solo con lo que fue la separación de mis papás, sino también comenzó que yo lo único que tenía en ese momento era Dios, y aún a pesar de que era lo único que tenía, yo decidí hacerlo a un lado y comenzar a vivir según yo quería vivir. Y tal vez ahorita alguien puede estar diciendo, pero, o sea, era un chiquito, o sea, que puede estar haciendo un chiquito. Yo quiero decirles una cosa, y es que tristemente por ese pensamiento es que la juventud y la niñez ha sido tan atacada por el diablo, porque no vio gente que se pare a defenderlos a ellos, que se pare a decirle, mira papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te está oyendo en la escuela? O sea, ¿qué pasa? Hola, ¿verdad? De hecho, de las cosas que más me marcó a mí fue en este congreso de Crece, que mencionaba la profeta Luciana Di Rocco, que ahora los niños están jugando ouijas en la escuela, ¿verdad? O sea, y eso es una realidad que estamos viviendo, o sea, no es algo que está pasando en unos lados y en otros no, o sea, eso es una realidad que estamos viviendo y pasa por esto mismo, porque la gente ha querido de repente desmeritar la juventud, ha querido quitarle el valor que tenemos nosotros como jóvenes. Es más, lo dice la misma Biblia, que nadie te tome por ser joven. Y tristemente los jóvenes han sido muy tomados por menos. Entonces, por esto es que nos hemos visto tan atacados por el diablo, y al menos ese fue mi caso. Yo me acuerdo que cuando mi familia comenzó a desintegrarse y yo me quedé solo, hubo un tiempo en el que yo tuve que hacerme cargo de mis hermanas, porque mi mamá estaba tan mal que no podía pararse de la cama. O sea, ella pasaba triste, ella pasaba una depresión. Mi papá casi nunca estaba en la casa. Entonces yo tuve que comenzar a hacerme cargo de mis hermanas, y esto lo que hizo fue que yo resintiera al Dios que yo había visto a mi mamá adorar por mucho tiempo en la iglesia. Y yo decía, Señor, pero, o sea, si tú existes, ¿dónde estás? ¿Por qué estás permitiendo que pase esto en mi casa? Y conforme fue pasando el tiempo, yo comencé, de hecho, acá quiero hacer un paréntesis, yo conocí a Dios por la misma manera en la que me alejé de Él, y fue a través de la música. A mí nunca se me va a olvidar que a mí me fascina la música, pero a mí hay algo que me marcó mucho, y fue que, digamos, hubo un momento en mi vida en el que yo comencé a meterme en el metal, comencé a meterme en la música secular. Y esto lo que hizo fue que yo inconscientemente, por no conocer el peso o el trasfondo de muchas letras, de muchas de esas cosas, yo comenzara a abrir puertas, o sea, literalmente del infierno a mi casa. Entonces, por producto muchas de estas canciones, por los videos que yo veía, los videos musicales y todo eso, la simbología y todas estas cosas, yo comencé a investigar acerca de este mundo. Y antes de yo darme cuenta, estaba cayendo en el ocultismo con 11 años. Y, y me empezó a interesar un montón este tema de la demonología, y llegó un momento en mi vida en el que yo, antes de darme cuenta, yo estaba intentando hacer invocaciones demoníacas a mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ya mi casa estaba mal, y producto de esto las cosas se pusieron peor. Yo, yo escuchaba que cosas se quebraban en mi casa así de la nada. Yo escuchaba, habían veces que escuchaba voces. Yo detestaba quedarme solo en la casa porque yo sentía miedo. O sea, yo sentía un terror, yo sentía un pavor. Y digamos, no fue solo que yo comencé a verlo,
fue que ya mi mamá comenzó a verlo. Nunca se me olvidará una vez que mi mamá me dijo, bueno, estaba contándole a mi abuela que vio un hombre parado en el patio. Y hubo después otra vez que yo tenía más o menos 11 años para este momento. Yo una vez vi un demonio en mi cuarto y fue algo fuertísimo. Y esa imagen yo creo que nunca se va a borrar de mi mente. Y ahorita lejos de ser algo feo, pues bueno, porque sí, fue algo feo, fue algo muy feo, la verdad. Y, pero a este momento, lejos de recordarlo como algo feo, lo recuerdo como un momento en el que la gracia de Dios, en el que su mano, en el que Él estuvo conmigo a pesar de todo. Y acá quiero decir algo para la gente que está escuchando este podcast. Y es que uno muchas veces se considera indigno de acercarse a Dios. Uno muchas veces cree que Dios va a darle la espalda por las cosas que uno ha hecho, por las cosas que uno ha permitido. Y eso es una mentira de parte de Satanás. A Dios no le importa, o sea, a Dios le importa más que tú estés con Él que las cosas que has hecho cuando no estabas con Él. Dios te quiere a ti. Entonces, siguiendo con la historia, eh, yo estaba mal. Yo había abierto una infinidad de puertas a mi casa, a mi vida. Yo le había entregado mi vida a Satanás. Y yo recuerdo que, bueno, yo intenté quitarme mi vida 3 veces. La primera vez que intenté quitarme mi vida fue una vez que me encerré en mi cuarto y me comencé a cortar las venas del brazo. Bueno, las venas del brazo suena como si de verdad me los hubiera cortado así, pero yo me comencé a cortar el brazo. Yo tenía la intención de matarme, pero me empezó a doler mucho, súper valiente. Pero me empezó a doler mucho. Entonces ya lo dejé ahí. Y la segunda vez que yo intenté matarme, eh, yo, yo me tomé una cantidad de medicamentos que, o sea, ahorita no puedo decirles cuántos fueron, pero fueron muchos, o sea, realmente fueron muchos. Y lo que terminó pasando con esto es que terminé vomitando eso. No, no tenía sentido, pero los terminé vomitando. Y la tercera vez que yo me intenté matar, todo esto fue antes de mis 13 años. Y la tercera vez que yo me intenté matar, nosotros vivíamos muy cerca de una carretera principal y es una carretera en la que los carros pasan muy rápido. Y yo salí con la intención de tirármelo a un carro, yo me le iba a tirar a un camión y cuando iba a hacer eso, yo escuché la voz de Dios por primera vez en mi vida. Y, o sea, y yo me quedé tieso, yo me quedé quieto y me volví a mi casa y yo lo que hice fue comenzar a llorar. Y yo no sabía por qué era que estaba llorando. Entonces, así fue por mucho tiempo. Yo les puedo decir que yo sé lo que es escuchar al espíritu de muerte hablarme al oído, o oírlo al despertar y oírlo al irme a dormir, constantemente diciéndole, mátese, mátese, mátese. Y era algo agobiante, realmente era algo agobiante, hasta que, hasta que ni siquiera puedo decir que le di la oportunidad a Dios porque yo fui obligado a mi encuentro. Pero hasta que yo fui a mi encuentro, yo conocí a Dios, yo decidí perdonar, yo decidí renunciar a un montón de cosas que estaban en mi vida, ya saben cuáles porque se las acabo de decir. Yo decidí renunciar a un montón de cosas que estaban en mi vida, que yo había permitido que estuvieran, que yo les había dado un derecho legal sobre mi vida. Y hasta ese momento puedo decir que yo supe lo que era irme a dormir en paz. A mí se me había olvidado lo que era irme a dormir en paz, irme a dormir sin miedo a que algo me pareciera en mis sueños, a que una voz me llamara en mi cuarto en la noche. Y, y sí, Siendo alguna, y como decías vos ahorita, Jere, de hecho, a mí me ha pasado ver mucho ahorita en Punta Arenas, que estoy liderando, muchos chicos de 10 9 11 años, desde muy temprana edad, pasa que por quizás necesidad o quizás por curiosidad o por querer ver qué es lo que pasa, literalmente se terminan metiendo en cosas y terminan siendo presa del enemigo sin saber de qué, sencillamente por hacer las cosas. Allá en Punta Arenas, ahorita Punta Arenas
A veces a mí me ha pasado que yo voy de camino a Punta Arenas y literal voy de camino y mientras voy en el carro me agarran ganas de vomitar feísimas. Y es que en los lugares donde ahorita he estado entrando, la brujería, hechicería, y esto pasa mucho con los lugares costeros. La mayoría de lugares costeros, lo que es santería, brujería y demás cosas así, comienza a moverse mucho. Y me ha tocado ver cómo chiquitos, quizás para que no tengan mal de ojo o para que les vaya bien, los mismos papás comienzan a introducirlos a ellos en este mundo. Comienzan a vender de ciertas formas, a pactarlos con cadenas, con cosas demoníacas y cosas que quizás se pueden ver inofensivas. Yo sé que es ver gente donde estás cavando y sacan no, sacan como chunches así con fotos llenos de clavos, llenos de pelos. He visto huevos así que donde se abren literalmente lleno de pelos por dentro. Cosas así que genuinamente muchas veces tengo que cambiar genuinamente, lo digo en todos los podcasts. Y es literalmente es algo que he visto y es algo que desde muy temprana edad en muchos lugares has estado pasando. Y de hecho a mí me pasaba, yo en la escuela practicaba, yo jugaba Charlie Charlie en la escuela. Yo me acuerdo una vez que me metí a un baño de la escuela. Yo dije, ese baño quedó embrujado para siempre. Yo después de que hice eso no me volví a meter. Había un espejo y me acuerdo que en el espejo yo llego y comenzamos a jugar con otro compañero este juego, María Sangrienta, Bloody Mary. Y comenzamos Bloody Mary, ya, ta, ta, ta. Y de la nada, enfrente de nosotros, el espejo se empañó todo. Y apareció una sombra atrás de nosotros. Nosotros salimos corriendo, mío, teníamos. Es que, vos sabes que lo peor de todo esto. Decía, hablando de qué mundo. A ver, las tinieblas se someten a la luz. Sin embargo, las tinieblas tienen poder. Si usted se mete en las tinieblas van a darle poder. Ahora, la diferencia es a quién estás viviendo y qué estás concentrando para después. Ese es el problema. Y las frutas que nos hablan con todo eso. ¿Y qué quiero ver con eso? Muchas veces esto es fácil a causa de que ahorita tú ves, como decías ahorita, la música, pero no solo la música, redes sociales, que TikTok, que películas, que fábulas. Desde ahora, hace poco vi una película de un actor, creo que se llama Jack Black, que literal hizo una película que se llamaba como Satán. Y era en representación de Santa y que fue supuestamente la trama de que la chiquita que escribió una carta iba a dar una carta para Santa, pero no puso Santa, sino puso Satán y la carta la direccionó a él y en eso apareció Satán como si fuera algo bueno. Entonces, hay mucha simbología en lo que vemos, hay mucha simbología en lo que se muestra, que muchas veces hacen ver que todo este mundo espiritual, todo aquello negativo, o sea, todo aquello que literal nos va a venir a pactar con cosas demoníacas, los hacen ver como si fuera algo bueno. Entonces, esto que te puedo decir a ti, papá, a ti, mamá, ten cuidado incluso lo que ven tus hijos. Ten cuidado o sea, que escuchan, supervisa. Por ejemplo, ahorita Jeremy va a entrar un poco más en cómo conoció a Dios ya a ciencia, pero la misma manera en la que él conoció a Dios fue la misma manera en la que un día, ayer nos decía, fue en la que él entró por completo a este mundo, porque Jeremy, en medio de todo, y así contándolo para que ya lo cuentes tú, él escuchaba música satánica. Música que comenzó a abrir puertas satánicas. Entonces, hay cosas espirituales que incluso hasta con una canción tú no sabes qué va a provocar adentro. Y con esto, Jeremy, te quiero preguntar y ya para que tú nos cuentes un poco cómo fue esa conversión o ese momento en el cual entiendo que fue a raíz del encuentro, pero ¿cuál fue ese momento? ¿Cómo fue tu proceso para dejar todo aquello malo, todo aquello, eso de ese mundo de tinieblas, todo aquello que escuchabas y veías, a convertirte en un hijo de Dios? Claro, claro. Em, Acá hay algo que me gustaría decir también, y es que la música satánica no es necesariamente la música que tiene guitarras saturadas, que tiene una batería que suena durísimo. La música satánica no es necesariamente el metal. Y esto es en realidad algo que me di cuenta a las malas. Tristemente me di cuenta a las malas. Pero no me acuerdo cuál de ustedes decía que uno a veces se deja llevar por un ritmo y que dice, pero ¿qué tiene? No dice nada malo y esto y el otro. Y uno no ve el trasfondo de ese tipo de canciones. De hecho, me gustaría contarles algo que me pasó hace un tiempo justamente con mi novia.
Hubo un tiempo bueno, hace unos meses, yo había dejado, o sea, yo había dejado de escuchar las bandas que escuchaba antes, claramente, porque ya entendía lo que traían a mi vida, pero me estaba dando pequeños permisos con canciones de rock, y yo decía la letra y decía, pero, no, hombre, esto no dice nada malo, esto uno lo justifica, o sea, y es terrible, o sea, eso es terrible. Y entonces yo decía, no, no, pero esta no dice nada, esta es puro house, esta es techno, no pasa nada. Y una vez que Dios me dijo, vas a tener que escoger, ¿los escuchas a ellos o me escuchas a mí? A los dos no. Les digo esto porque o sea, esto que me dijo Dios salió a raíz de una oración que yo estaba haciendo en mi cuarto, en rodillas, llorando, diciéndole a Dios, porque es que ya no te estoy escuchando. O sea, ¿qué estoy haciendo? Porque en mi pensar yo tenía una vida en santidad y estaba llevando las cosas bien, eso no puede estar más alejado de la realidad. Tenía mis oídos llenos de basura por la música que yo estaba escuchando. Entonces ahí fue cuando Dios me dijo, o los escuchas a ellos o me escuchas a mí. No más, o sea, no va a competir. Entonces yo llegué, eliminé todas las canciones que eran seculares de mi Spotify y dejé de solo las cristianas. Pero hubo un momento en el que yo otra vez comencé a escuchar house, otra vez comencé a escuchar techno y comencé a hacer como esa palabra que está en la Biblia que dice que es como el perro que regresa y se come su propio vómito. Y una vez estábamos en el carro y se puso una canción que, o sea, no, yo no la había puesto, nunca la había escuchado, no tenía una razón del por qué ponerse porque ni siquiera lo tenía en aleatorio, o sea, yo tenía una playlist mía. Y la canción que se puso eh, explícitamente dice, el diablo se viste de tecno. Y ahí eso fue una cachetada. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? Y a mí, como yo les estaba diciendo ahorita, a mí me fascina escuchar música, yo amo escuchar música. Y de hecho fue de esta manera cuando yo conocí a Dios. Y acá quiero decirles una cosa, si tienen que limpiar su Spotify después de este podcast, no los esperen a que termine, pónganle pausa y lo limpien y después se vienen a escucharlo otra vez. Y hubo un momento en el que yo comencé a escuchar el metal cristiano y era muy diferente al que yo solía escuchar. Era totalmente diferente. Yo sé que David me puede decir que es así. Es algo de locos. Y, y yo no entendía por qué cuando escuchaba esas canciones yo lloraba o yo me sentía en paz o yo me sentía feliz, me sentía tranquilo. Yo no entendía por qué era que me pasaba eso. Y después me volví a escuchar las otras bandas que escuchaba y era como volver como ese hueco. O sea, incluso a veces sentía que se me revolvía el estómago y todo. Y era por las puertas que yo estaba abriendo mi vida. Y acá hay algo que no muchas veces pasa por alto, y es que lo que uno escucha, uno lo ministra. Incluso lo que uno habla. Tenga mucho cuidado con lo que uno habla. O sea, yo constantemente intento tener cuidado en mi manera de hablar, porque yo soy el primero en escuchar mi voz, entonces lo que yo hablo también me ministra a mí. Pero para no desviarme del tema, el momento en el que yo conocí a Dios verdaderamente fue fue después de haber ido a mi encuentro, porque en mi encuentro yo supe quién era Dios, pero no sabía, no lo había conocido. Es como un versículo que está en Job que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y el momento en el que yo vi ese versículo siendo una realidad en mi vida fue una vez que yo estaba llorando en mi cuarto y yo le estaba diciendo a Dios, yo ya no quiero sentirme así. Yo quiero sentirme, yo quiero ser feliz, yo quiero cambiar. Y ahí fue una de las experiencias más genuinas que he tenido con Dios, porque o sea, antes de darme cuenta, yo estaba orando en mi cuarto con la luz apagada de rodillas, cuando antes eso era algo que a mí me aterraba, porque ya les estaba diciendo anteriormente, o sea, había veces que yo escuchaba cosas en mi cuarto, había veces que yo escuchaba que me tiraban zapatos o cosas por el estilo, entonces a mí me da miedo quedarme a oscuras en mi habitación, pero ese momento yo no sentí miedo, yo creo que es el amor más grande que
que he podido experimentar aún ahorita que ya tengo mucho tiempo de servirle a Dios, gracias a Dios. Aún después de todos estos años, esa experiencia es algo que yo mantengo en mi corazón y, y sí, diría que fue así. Ahorita vamos a algo que a mí me gusta mucho, es una de las cosas que yo pongo también mucho en práctica, porque ahorita estamos dando énfasis a la música, pero la verdad es que abrir puertas en mundos virtuales se puede con cualquier cosa. Y ahorita que vos decías, yo me cuido mucho lo que hablo, con lo que ministro. Primero de eso, porque yo a mi novia en serio se lo digo, o a mi mamá, o a cuando yo escucho a alguien, porque se ha normalizado un poco el hablar cosas que no debemos hablar. ¿A qué me refiero? A veces la gente llega muy cansada del trabajo y llega y dice, ay, estoy muerto. Eso es una manera de usted declarar muerto sobre su vida. O, uy, no, es que casi me muero, de un susto. Está declarando muerta. Mi novia le pasó mucho que dice, estoy muerta. Refiriéndose a que está cansada, yo digo, no, pues te hago, en el mundo espiritual no hay diferencia si usted lo dice de broma o lo dice en serio. Satanás no va a decir, si dicen estoy muerta que está cansada. No, el mundo espiritual es sumamente complejo como para que nosotros hablemos, se convierta en nuestra realidad. Si yo quiero tener una buena realidad, yo hablo de ilusión. Yo no ando hablando cosas que no voy a hablar, yo no ando haciendo cosas que no voy a hablar. Y ahorita también que se hace énfasis en esto. La música satánica no es solo un ritmo. Lo que me vuelve satánico es el trasfondo de qué hay. ¿Quién está queriendo decir esto? Yo me acuerdo que había una banda que me encanta. Bueno, me encantaba. Uf, qué mal el término. Me encantaba que yo escuchaba antes, era nuevo joven, que yo decía, ya, ellos llegan a Costa Rica y seguro yo en un riñón por ir a darle un abrazo a todos. Era uno que se llama Avenged Sevenfold. Fue como una de las bandas que yo inicié a escuchar más tarde. Y yo llegué a un punto también en el que me empezaba a dar esos ciertos permisos. En que yo me ponía ahí una cancioncita linda de oración y luego me ponía otra. Y yo decía, sí, que esta no dice nada mal. De repente la portada era una calavera aquí con Ares, cuando canción mal. Tenía una canción, bueno, tiene una canción que se llama Dear God, Pedido Dios. Y habla, era como una lírica pidiéndole a Dios que cuida las fotos con los teléfonos. Y yo decía, oye, la portada del álbum, una calavera, es verdad, todo satánico. Pero yo me daba ese cierto permiso. Y luego en otro álbum había que se llama Dios nos odia. Entonces era como de, ¿qué estás haciendo? Y me llevó a pasar lo mismo que vos, solo que en su momento, yo a Dios siempre le decía a Dios, quiero ver tu gloria. Enséñame que mis ojos espirituales estén totalmente abiertos para ver tus cosas. Y aquí abro mi corazón. Para ese momento yo estaba viendo cosas que debía ver. Y ustedes como hombres no pueden entender que de repente cosas está bien. Y una vez Dios también me persiguió igual vivo. ¿Quieres ver mi gloria? Pero estás comparando tus ojos de cosas que no son no. ¿Cómo te voy a poder entender mi gloria? Y ahí cuando ya yo entendí muchas cosas, por eso el mundo espiritual es demasiado amplio en todo aspecto. Hay que ser muy... Es una línea muy delgada de saber cuándo estoy caminando en el lado... Porque a veces hay gente... Yo conozco cristianos que, por ejemplo, creen en lo que les dice el horóscopo. Porque el punto del horóscopo dice que te va a ir bien, sí, pero eso es el horóscopo liga que le va a ir bien. Usted ocupa porque ya Dios, esta palabra de Dios te lo digo que te va a ir bien, te va a ir bien. No ocupa que de vibras, que no sé qué. Hay pequeñas tonteras, por así decirlo. Ahorita lo mencionaba que los chiquitos desde muy pequeños son marcas cosas y yo he visto gente cristiana que anda una grosería de Roma, de que loco turco, que no sé qué, para las malas vibras. Esos son pequeñas grietas que se abren en nuestra vida que la luz para que Satanás entre y haga con nosotros lo que nos da la gana. Sin duda alguna, creo que, y ya para ir pasando un poco, para continuar un poco, realmente entendemos que el mundo espiritual es muy real, el mundo espiritual es muy tactable. Yo he tenido experiencias donde me ha pasado también que me acuerdo una vez que estaba súper mal, que pude que alrededor de mi cuarto comenzaron a aparecer demonios, cosas horribles. Y en medio de ello también apareció como la muerte, apareció una sombra y hay que entender que la muerte es un espíritu. O sea, la muerte es un espíritu. Ese día la muerte apareció en mi cuarto y yo quedé retenido completamente. Y en medio de yo estar quieto, no me podía mover, no podía ni siquiera mencionar el nombre de Jesús, porque había algo, yo me había apartado de Dios, yo ya conocía a Dios, yo ya estaba empezando a caminar con Dios, pero comencé, creo que aquí vamos a lo mismo, a vivir la vida y a tomar ciertos permisos. Esa es la frase del podcast.
O sea, ciertos permisos. Yo comencé mi vida a decir, ok, como estoy sirviendo acá, como estoy haciendo esto, puedo hacer aquello. Entonces comencé a tambalearme espiritualmente. Y en ese momento, ahí la Biblia también habla de los espíritus inmundos, de que cuando llega Dios limpia y deja la casa ordenada y limpia y el espíritu se va. Y luego él vuelve, pero no vuelve solo, vuelve con 7 peores. Entonces hay que tener cuidado muchas veces de querer jugar, porque hay muchos cristianos que pasa que quieren jugar con esto, quieren jugar con Dios. Ahorita yo he visto demasiado manifestaciones de la presencia de Dios, yo he visto la gloria de Dios, pero ¿qué sucedería si yo ahorita mismo comienzo a hacer ese mismo que andaba tambaleando? ¿Cómo me puede venir el enemigo a querer atacarme? Porque, y esta frase una vez lo escuché y me quedó marcada para toda la vida. Y tú que me estás viendo, espero que también te quede marcado porque Dios perdona, pero el diablo no. O sea, Dios a ti te puede perdonar de irte y volver y Él va a estar ahí siempre con brazos abiertos, pero Satanás no. O sea, Satanás no juega a ser diablo y cuando tú te vuelves un hijo de Dios y te pones literalmente en contra de él, él va a decir, ajá, usted viene a querer atacarme a mí, listo. Yo voy a hacer lo contrario. Entonces, Satanás en el momento en el cual tenga el pequeño chance de poder atacarte a ti en lo mínimo, él va a venir con todo. Él va a venir con todo y él no te va a perdonar, él sí te va a hacer daño. Y luego en esa experiencia, al final me acuerdo que yo no sé ni de dónde. Recuerdo que ese día estaba en llamada con una persona y yo gritaba. Yo ni siquiera me acuerdo de esos gritos. Recuerdo que cuando vuelvo como en sí, los gritos, esa persona estaba llorando y me decía, nunca te había escuchado gritar así. Fueron los gritos más horribles que escuché en mi vida. Y yo cuando pude literal decir en el nombre de Jesús, lo grité desde lo más profundo y apareció una luz, era una luz blanca, no emitía luz, pero era blanca, blanca, brillante, pero yo no entiendo cómo esa luz no emitía luz, era extraño. Y comenzó a traer una atmósfera de paz, comenzó a como a golpear de un lado al otro. Yo veía el reflejo en el espejo, me acuerdo que estaba como quieto, pero mi vista estaba puesta al espejo y comenzó una luz y en el momento en que la luz como que inundó todo el cuarto, literalmente entró paz. Yo en ese momento pude estar tranquilo. Y ese fue el Espíritu Santo entrando ahí en su momento a decir, estoy contigo. O sea, a venir a abrazarme, a decir, ok, no importa qué tan lejos estés, no importa, pero estoy contigo. Porque hay que entender que el Espíritu Santo es tan grande. Y me encantaba una frase que decía Jeremy en una llamada que teníamos. Estábamos hablando un poco de liberaciones y ya con esto voy a dar paso a la siguiente pregunta. Pero ayer Jeremy me decía una frase tan hermosa que las liberaciones o que una persona se libere es la manifestación del amor de Dios más grande. Porque es ese amor de Dios llenándote, inundándote a tal punto que tiene que expulsar todo lo que está adentro. No, y algo que yo quería decir es que, por ejemplo, el mundo espiritual abarca todo tanto que la gente a raíz de abrir puertas que no sabe que ha abierto o de no conocer el trasfondo de sus generaciones, porque la Biblia habla de que lo que hicieron 4 generaciones atrás mía me afecta a mí, de 3 generaciones atrás me afecta a mí. Si yo desconozco todas esas cosas, van a haber cosas que yo voy a seguir repitiendo. Y es ahí donde el mundo espiritual afecta tanto que, por ejemplo, una enfermedad, usted la puede luchar en el mundo espiritual. Porque habla que Jesús reprendió la enfermedad de la suegra de Pedro. Entonces ahí donde vemos que había un espíritu de enfermedad dentro de que en el mundo espiritual se batalló. Jesús lo echó fuera y se fue. Porque hay una batalla en el mundo espiritual. Si yo no conozco qué estoy viendo, es ahí donde la gente dice, ¿por qué de repente ahora estoy más triste? ¿Por qué estoy pasando esta depresión que no debería acordar? ¿Por qué me están pasando cosas que no son normales que me pasan a raíz de abrir puertas que no? Y ayer me pasó algo muy curioso. Me salió un TikTok que decía las mejores canciones tristes, con melodía triste, que conozco. Era una lista de un top 10. Y hay unas que yo conozco que sí son tristes, pero el ritmo es más, ¿no? Entonces yo dije, "Ah, voy a poder escuchar esa". En la que yo fui a tal cual, me acuerdo que era cuando iba a salir de Lady, y sentí como el Espíritu de Dios me habló y me dijo, ¿por qué quieres saber qué es para tu vida? ¿Por qué quieres meterte en un ambiente de tristeza?
Y es que en el ambiente que yo esté, eso es de lo que yo me voy a llenar para luego exponer al mundo. Es fácil ver una persona que me transmite conociendo de qué me llena. Entonces, no sé, Dani, que nada. Dani tiene preguntas que yo no sé cuál son. Sí. Es que, vean, siempre es curioso, digamos, siempre como que yo, entre Will y yo soy como el más estructurado, aunque no parezca. Y Will es como el que fluye más. Yo igualmente fluyo, pero yo siempre tengo como algo más estructurado. Y no, Jerry, sin duda alguna creo que, y eso que allá para seguir, eso que decía ahorita Will, hay veces que nos rodeamos de cosas o dejamos permitir que entren cosas a nosotros y quizás lo vemos como normal. A mí me pasaba mucho con la música, a mí me encantaba y de hecho yo antes que componía música, la mayoría de música mía era triste. Toda mi música, a pesar de que era un reggaetón ahí para ponerlo en una fiesta, era triste. Y dentro de mí era lo que me rodea, la música que yo escuchaba siempre era música triste. Y al fin y al cabo, una de las mayores cosas que a nivel espiritual me tocó llevar o me tocó romper con el Espíritu Santo fue la tristeza y la soledad, la depresión, porque lo que nosotros consumimos es de lo que estamos hechos. O sea, y con esto ya para entrar, porque ahorita, claro, hablamos de lo que es el mundo espiritual a nivel de afuera, a nivel de lo malo, a nivel de tinieblas, pero quiero meterme ya un poco a hablar un poco de mi mejor amigo, que es el Espíritu Santo. Creo que debemos entender también de que la mayor forma para llegar a vencer cada uno de estos espíritus inmundos es por medio del Espíritu Santo. De hecho, cuando llega Jesús y se apea de la barca, aparecieron dos endemoniados y de un solo le dijeron, Jesús, ¿por qué nos persigues? Que no sé qué. O sea, los espíritus no soportan estar. Ellos se someten. Hay demonios que saben más quién es Jesús que las mismas personas que dicen ser cristianos que conocen a Jesús, ¿no? Entonces, hay que entender que para nosotros llegar a vencer cada uno de esos espíritus inmundos, necesitamos tener al Espíritu Santo. Y con esto, Jerry, te quiero preguntar, ¿cuál ha sido una de esas experiencias locas que tú has tenido con el Espíritu Santo? Oh, wow. Qué pregunta más fuerte, en realidad. Este, Muchas veces considero que se tiende a malentender realmente como qué es una liberación o cuál es el papel del Espíritu Santo en una liberación, ¿verdad? Y es triste ver cómo en realidad las películas, series y un montón de cosas han hecho de algo tan santo, algo tan lindo, algo tan puro y genuino como lo es una liberación, lo han hecho un juego. Y, y es acá cuando uno muchas veces cae en la trampa de Satanás y uno lo ve como un show, uno lo ve como un juego, ¿verdad? Y las experiencias en realidad más locas que yo he tenido con el Espíritu Santo en este ámbito, ¿verdad? Lo que es la liberación y todo esto. Ok, acá me gustaría hacer una aclaratoria. A mí me encantaría decir así como que he visto a gente que empieza a volar o cosas por el estilo, pero es muy curioso porque la mayoría de las veces que el Espíritu Santo, que Dios me ha usado para traer libertad a la vida de una persona a través de él han sido liberaciones muy pacíficas. Y es porque en realidad eso es Dios. Obviamente hay liberaciones de liberaciones. También hay una vez que, eso nunca se me va a olvidar, a mí, a mí me tocó ver una persona cuando los ojos se le pusieron negros totalmente y la cara se le transfiguró. O sea, fue rarísimo. Yo veía como que las cejas se le iban a meter en la nariz y fue un rostro de odio, fue un rostro de furia y, y son cosas en realidad bastante, o sea, son cosas que uno lo choquean mucho, son cosas que uno lo choquean mucho. Y menciono esta experiencia porque en ese momento, lejos de sentir miedo, lejos de repente echarme para atrás, de, uy, no, ¿qué es esto? Yo sentía el Espíritu Santo cuando Él estaba ahí, literalmente apadrinándome, que Él estaba ahí detrás mío, y lejos de sentir miedo, lo que yo sentí fue paz y lo que yo sentí fue un hambre, fue un deseo de que esa persona fuese libre. Y de hecho, acá quiero decir algo, y esto es más que nada como para el liderazgo que está viendo este podcast. Si de tus mayores deseos no está ser usado por Dios para que la gente sea libre, hay algo que tienes que calibrar, algo a lo que tienes que poner la atención, porque en realidad nosotros fuimos llamados a hacer eso.
Entonces, entonces sí, diría que esa es una de las experiencias más locas que he tenido con el Espíritu Santo. Es de las que más, así más marcadas tengo. Ya como, ya el lado más bright, más luz, más todo. Ahorita, porque ahorita que ya me contaba, se me ocurrió una vez que, bueno, los de podcast ya saben que yo soy en producción, un vez en la iglesia, me acuerdo que yo estaba con una cámara en la altar, con la parte de la hosta, en un punto de la mañana. Y él llega y dice, el Espíritu Santo me dice que aquí hay una luna. Yo, "Ujú". Ya, wow, cayó una atmósfera tan heavy. Fue una atmósfera como las primeras que se empezaron a manifestar señales. Había una atmósfera súper diferente ahí. Pero sabes, para bien, eso como que tiene una atmósfera pesada. Y ya se nos construyeron muy aquí hasta que esa persona se y efectivamente pasó una mujer. Uno la veía vestida y se veía literalmente, usted decía, yo sí tiene guinda. Llena de pulseras, por eso ahorita lo que hablábamos, llena de pulseras, llena de collares, de aretes, de mucha simbología. Y no se la puso en el empezó a hablar, cuéntame, tío. Y empezaron en el nombre de Jesús. Man, les prometo que yo vi como ella, los ojos, en vez de negros, se los fueron blancos. Y las ganas se le empezaron a figurar, y sin mentir. O sea, la gente no me cree porque los que están a la par mía, el apóstol sí lo notó porque yo ya le dije, pero los demás que están a la par mía no lo notaron. A ella le salieron colmillos. Suena tonto y suena irreal, pero le salieron 4 colmillos, dos de aquí arriba y dos de aquí abajo. Y él se empezó a reconocer y se reconocía y en eso cae. Y en lo que ella cae, todas las pulseras se reventaron. Todas las pulseras, collares, sale un store que ella la se reventó. La muchacha quedó ahí como media hora en el piso porque yo supongo que después de una persona se libere debe, no sé, la recuperación porque fue una liberación muy heavy y es tan loco que, por ejemplo, nuestro apóstol nos ha enseñado que cuando se libera una persona, un demonio, usted no es como que solamente lo libera, hay que declarar muerte sobre ese espíritu. Porque luego y el espíritu queda rondando y hablando lo que hablaba ahorita, que el espíritu vuelve, son otros peores, y hay que declarar muerte. Entonces ahí donde, a mí también me encantó, como decía Jeremy ayer, ver una persona libre es ver una de las muestras de amor de Dios más grandes que pueda haber. Porque volvemos a lo que hablamos de mí, es como yo digo, no me importa de todo lo que te hayas llenado, yo soy capaz de llenarte tanto de mí que lo que ya tienes no te genera ningún deseo, y no hay nada más bello que ver eso. Hay que entender que nosotros, la misma Biblia habla que nosotros no somos de este mundo. Es decir, que constantemente nuestra guerra, y como el versículo que decía al inicio, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, contra principados, potestades, huestes de maldad. Entonces, hay que entender que nosotros constantemente, como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, nuestra mayor guerra o nuestra vida tiene que ser una constante guerra espiritual. O sea, no solamente por nosotros, sino por todo lo que hay a nuestro alrededor, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra sociedad, por nuestros niños en general. Y creo que ahorita aquí yo tenía una pregunta para Jeremy, pero creo que es base en general. Actualmente hay muchos cristianos que ignoran el mundo espiritual. Hay muchos cristianos que ignoran. Yo hace poco hablaba con un amigo y él me decía como que a él le costó, él mismo se consideraba un Tomás. Dice, yo soy Tomás porque yo sí no veo cosas, yo no creo. Hay que entender que hay cosas que la misma Biblia lo habla, bienaventurado es aquel que cree sin haber visto. Y ese bienaventurado también viene del hecho de alarma, de cierta forma, porque tú tienes que entender que la batalla espiritual es tan grande que es importante creer en ella. Porque si nosotros nos volvemos ignorantes nos volvemos ignorantes al frente de estas cosas, genuinamente le estamos dando un paso al enemigo. Le estamos dando al enemigo así, sin manos, con las manos atadas y decirle, dele. Porque es importante entender que nosotros venimos a luchar aquí contra espíritus inmundos. Entonces, Yere, ¿por qué tú crees, tú que has estado o has
Y creo que se responde también con todo mucho de lo que hemos hablado en todo el podcast, pero así muy resumido o resumiéndolo un poco de todo lo que hemos hablado. ¿Por qué tú crees que hay muchos cristianos que ignoran o minimizan este mundo espiritual? Vieras que creo que más que una cuestión de ignorancia, es una cuestión de que es muy triste en realidad, pero hay muchos cristianos que son cristianos de la boca para afuera. ¿Y con esto a qué me refiero? Hay gente que, hay líderes, hay gente que es cristiana, hay congregantes que en realidad creen que tienen a Dios en su vida por orar o por ir a la iglesia. Y las cosas no son así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué hay mucha gente que minimiza este mundo? Porque no te interesa a Dios lo suficiente. O sea, no, me gustaría dar una respuesta diferente, pero es que es eso. O sea, si tu, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Si tu deseo no es buscar más de Dios, si tu deseo no es apartarte de lo malo porque amas tanto a Dios que no quieres ensuciarte, es simplemente porque Dios no te interesa lo suficiente. Ahorita, pues justamente, vos casi me quitas las palabras de la boca con lo que iba a decir. Y es eso, ya vemos que hay un mundo espiritual, porque nosotros tenemos una batalla espiritual, pero al igual que en una guerra, usted tiene que ir con armas. Sus armas se preparan en la oración, en la comunión con Dios. La Biblia habla que hay espíritus que no salen sino con ayuda. Es un todo. Entonces, si verdaderamente no quiero salir de darlo, si verdaderamente yo quiero tener una autoridad sobre el mundo espiritual, primero debo estar lo suficientemente preparado. Hay una historia de la Biblia que habla, no me acuerdo si era con el apóstol Pablo, que llegan los discípulos, o no me acuerdo si eran los discípulos de Jesús, ahorita se me olvida, que llegan a liberar a una persona, que no pueden. Primero, si había una con Jesús en la que los discípulos no pudieron liberar a una persona y que Jesús llega y... ¿Qué pasó? O hay otra en la que dice, por eso les digo, no recuerdo si era Pablo, creo que les decía, a Pablo conocemos también, y a Jesús, y al Espíritu Santo, más a ellos no. El usted estar conectado con Dios en lo último es lo que hace que en el infierno conozcan tu nombre. En el infierno conocen tu nombre, pero lo puedes conocer como presa fácil para devorarte, o como un hombre o una ungida que tiene autoridad sobre principados, potestades, contra huestes espirituales. Entonces no podemos pretender, y me encanta eso que vos decías, es algo que yo veo mucho, que aquí no solo la vamos a marcar. Sí, yo soy cristiano, sí, yo aquí, yo estoy todos los domingos en la iglesia, y a la media vuelta a la esquina ve su vida y no refleja a Cristo. Si usted refleja a Cristo, si usted dice tener, no importa en el ambiente, entonces usted sigue siendo el mismo que es cuando usted esté con Cristo. Hay gente que sí, que doy un grupo, que nos quieren cuantos, se junta con sus amigos de la universidad afuera y cuando usted va a estar en un bar. Eso no es un cristiano fluyente en el mundo espiritual. Sumándole un poco a eso y ya para casi ir concluyendo, ¿cómo se llamaba el tema de este podcast? Especial de Halloween. ¿Por qué especial de Halloween? Porque el peor disfraz que tienen muchas personas allá afuera son de cristianos. Hay muchos allá que juegan de cristianos, pero genuinamente no lo están reflejando correctamente y ya, ya me fui a otro podcast de No, ya como que no me ocupa eso de Halloween. Hay un desconocimiento, por ejemplo, con esa fecha. La gente dice, sí, es que no, qué bonito, un inflable. Un inflable de una brujita con cara feliz. Por ejemplo, aquí estamos grabando, más para allá hay un montón de casas, con unas calaveras saliendo del suelo, con unas brujas, con unas cosas. Y yo siempre que paso por ahí, veo es como que Dios reprenda a Satanás. Porque la gente no está entendiendo que simplemente se pone un inflable por más gente que se vea, que una brujita con la cara feliz, son puertas del infierno que usted le habla, para que su casa venga a bendición. Lo que usted habla, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Un día mi mamá decía, es que yo estoy loca. Siempre me siento un declaro con su boca que usted está loca, porque son pequeñas grietas que abrimos para que el diablo nos pueda consumir. Entonces, es muy sensible todo eso. Aquí algo que me gustaría mencionar y es con respecto a todo eso que están hablando. Y es que si bien es cierto, donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ahí hay libertad y punto. Hay veces que uno muchas veces saca el Espíritu de Dios de su casa por meter otras cosas. Aquí hay algo aquí hay una historia que, o sea, definitivamente está brincando en mi mente desde hace rato. Y es con respecto a lo que estaba diciendo David de ese tema de las calaveras y de estas cosas. A mí nunca se me va a olvidar una vez que una persona de la iglesia, que una líder,
me hizo un amarre a mí. Y esto es fuertísimo. Y esto, yo le abrí una puerta a mi vida por una calaverita de colores que ella me dio y yo decidí poner mi mesita de noche. Esto fue algo durísimo. Porque, y acá también quiero hacer una cosa, estas cuestiones del amarre, el cordón rojo y todas esas cosas, eso es brujería. Eso es brujería. No hay otro nombre, eso es brujería. Y yo me acuerdo que una vez que yo estaba hablando con alguien y de la nada la calavera brincó y se partió. Y yo me acuerdo que esa noche, esa misma noche, el Espíritu Santo a través de un sueño me permitió ver un montón de cosas, un montón de cosas. Pero entre las cosas que más tengo marcadas es que yo vi un hombre parado en la esquina de mi habitación y cuando me di cuenta ese hombre me estaba ahorcando. Y esa historia la estoy contando porque uno muchas veces como líder minimiza esas cosas porque uno cree que ya se las sabe todas por ser discípulo y las cosas no son así. Y en realidad esta historia, o sea, el foco de esta historia es que yo le decidí dar autoridad al infierno con algo tan simple como una calavera. Y en realidad no es algo simple. Con eso, y ya para terminar, ya para hacer la última pregunta, porque ya llegamos aquí al límite. Ah, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado que dejamos de entrar al templo de Jesús, porque hay que entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado que dejamos entrar a Él. Incluso yo he visto, digamos, y con eso es un llamado de alerta, de que ten cuidado incluso hasta lo que comes. Ten cuidado incluso las mínimas detalles, así como decía Jeremy, un detallito, una calavera chiquitita que puso ahí. Hay cosas que a veces son tan pequeñas que uno no sabe la intención con la que viene. Entonces, creo que la clave para eso es primero tener una vida en comunión con el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien te guíe, te dé el discernimiento de tomar decisiones y qué cosas dejo, qué cosas permito y qué cosas no permito para mi vida. Y la segunda se me fue. Entonces yo aquí me quería decir. Ahorita que yo le decía, hay que tener cuidado que permito yo contra el ejemplo del espíritu. Dios no va a competir. O estamos en una mundo. La misma palabra de Dios sabe que usted o es frío o es caliente. Pero que por cuanto somos tibios, Dios nos vomita de amor. Ser tibio es que siento un poquitico del mundo, pero al mismo tiempo trato de adaptar un poquitito de lo que es Jesús. No hay términos medios. Usted no puede vivir tratando de tener a Dios manifestando usted un fuego extraño. El fuego de Dios es punto, punto. Usted no puede mezclar con nada más. ¿Y cómo alimentamos ese fuego? Yo una vez estaba, yo estaba en mi cama, mientras escribí, prédica así, de nada. Que nosotros somos como esa, llamémosle chimenea, que produce fuego, pero para que produzca fuego hay que empezar a echarle ramos, echarle madera, hacerle cosas que lo vayan a encender. Esos pequeños honguitos que nosotros echamos es lo que vamos adquiriendo en nuestra comunidad con Dios. Cuando usted ama tanto a Jesús, y ya quiero decir esto yo como cierre, cuando usted ama tanto a Jesús, no se importa estar viendo otra cosa más, de nada. Si usted dice tanto amar a Jesús, usted con más de que el artista pegado al momento sacó una canción del momento, se sintió que con Jesús que yo no quiero. Y aquí hago un paréntesis ya para irse de lo que yo iba a decir. Eh, un día un domingo solo dijo, lo hace, escuchar un Miguel es malo. No, escuchar Chayanne es malo, ir al concierto de Chayanne es malo. Sí, tal vez no lo sea. Pero si usted prioriza estar tan lleno del Espíritu Santo, usted se enfoca a estar en los lugares donde el Espíritu Santo está. Nada más. Y eso es lo que yo quiero dejarles como y terminar de leer lo que dice el versículo sobre cómo tomarte el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe en Jesús es lo que nos hace cerrar puertas, nos hace tener autoridad y moral para que todo lo que el mundo espiritual venga sobre nosotros no tengamos un poco de valor. Y no, Yere, ya para terminar, ¿qué le dirías tú a esos jóvenes, a esos oyentes, a esos que nos están viendo ahorita? Ese último mensaje que tú le dejarías a ellos. Ah, todo tuyo. Uy, bueno, este, no hay un lugar, no.
No hay nada, no hay absolutamente nada que pueda separarte del amor de Dios. Hay un versículo que a mí me encanta y está en Romanos 8, me parece que es la última parte, que dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni absolutamente nada va a poder separarnos del amor de Dios. Y con eso, ¿qué te quiero decir? Si vos de repente has estado pensando que ya no hay nada más por vivir, que ya no queda otra salida, que de repente ya no hay nada que tenga valor en tu vida, yo quiero decirte una cosa. Hay un Dios que puede darte que puede darle valor a tu vida. Entonces, dale una oportunidad a Dios. Decídete hacer un cambio en tu vida. Decídete, decídete abrirle la puerta a Dios. Y sí, eso sería.